Saludos a toda la comunidad del Rumbo Económico. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Mi nombre es Roberto Mesén, editor del Rumbo Económico. Estamos en una época, debido a la pandemia, en donde los negocios buscan diversas formas para optimizar o dirigir de mejor forma sus gastos. Y normalmente uno de los principales gastos fijos que tienen los negocios en la actualidad es el pago del recibo eléctrico. Sin embargo, las nuevas posibilidades de generar electricidad a partir de recursos naturales como el sol pueden dar un alivio financiero enorme a las empresas en la actualidad. Pero ¿cómo lograrlo y convertir a la energía solar en un aliado de la empresa? Para conversar sobre este tema, invitamos a Ernesto Moreno, CEO de Yuxta Energy. Don Ernesto, muchas gracias por acompañarnos este día. Don Roberto, un gusto estar con usted y todos los seguidores de Rumbo Económico. Muchas gracias, don Ernesto. Don Ernesto, me gustaría empezar con una pregunta muy general, pero que siento que nos puede ayudar muchísimo para entender este tema de mejor forma. ¿Qué es la energía renovable y por qué es tan importante en la actualidad? Bueno, vamos a ver, yo creo que durante las distintas etapas de la civilización hemos ido utilizando para nuestras necesidades diversas fuentes de energía. Devolvámonos antes del descubrimiento del petróleo y de los hidrocarburos, quemábamos madera. Imagínate si tratáramos de darle al mundo, de cubrir la necesidad energética del mundo actual con madera. No tendríamos árboles, no tendríamos árboles. Entonces, parte de ese avance nos fue llevando a descubrir otras fuentes de energía. Una de las que descubrimos hace ya muchos años fueron los hidrocarburos, estos componentes orgánicos que se forman por la descomposición de materia orgánica dentro de la tierra, de donde sacamos el petróleo y sacamos gasolina y todos los otros derivados. Pues resulta que estas reservas de energía que teníamos acumuladas tienen dos características. Una, que son finitas, que se nos acaban, porque el tiempo que duran en reponerse es muchísimos años. Y la otra, de la cual nos percatamos hace ahora unos 30 años de manera muy seria, es que en esa recuperación de la energía que estaba almacenada en esos componentes orgánicos, generábamos una gran cantidad de gases de efecto invernadero que comenzaron a hacer que la Tierra se calentara. Entonces, la humanidad en constante evolución ha ido encontrando otras formas de hacer energía, de obtener energía para su funcionamiento, que cada día es más intenso energéticamente, de manera que no tengamos que agotar recursos existentes. Y comenzamos a explorar la energía hidráulica, que es la que nos producen los ríos cuando caen desde la montaña hacia el mar. Toda esa masa de agua moviéndose, descubrimos maneras de capturarla para lograr producir energía eléctrica, y ese fue el camino que siguió Costa Rica en gran parte, a través de la instalación de las primeras plantas hidroeléctricas, que lo que hacen es que toman el cauce de un río, modifican ese cauce, generan una laguna, generan un embalse, generan varias cosas, y con eso logramos capturar esa energía de una manera que no se agota. No se agota porque va a seguir lloviendo en principio, y vamos a seguir teniendo ese flujo de agua que nos permite. Pero conforme se fue agravando la situación del calentamiento global, nos damos cuenta que ya no está lloviendo de igual manera, y no sé si lo han notado, ya no es lo mismo. Sí. Entonces, caemos en el riesgo de que muchas de esas represas que habíamos construido no vayan a tener suficiente agua, y eso es un tema que viene ya desde hace algunos años. Yo creo que casi todos sus oyentes recordarán que hay años en que estamos preocupados por el nivel del embalse del Arenal, estamos preocupados por el nivel del embalse en Orosi, y nos damos cuenta de que aunque está cayendo mucha agua, el agua está cayendo de una manera que no nos permite almacenarla lo bien que deberíamos, y nos genera épocas de carestía. Pero bueno, aterrizando entonces en qué son las energías renovables, para llegar ya a la última, que es la solar. Son aquellas que podemos utilizar sin afectar considerablemente el ecosistema. Y entonces ahí se nos abren una gran cantidad de posibles fuentes de energía, dentro de las que destacan de manera reciente, hace algunos años, la eólica, que son todas estas
estos aerogeneradores que comenzamos a ver en nuestras montañas que capturan la energía del viento, y más reciente, la posibilidad de utilizar cualquier techo para capturar la fuente de energía natural que tiene la Tierra, que es el sol, y que nos da cada día. De hecho, en una hora podríamos, si capturáramos todo el sol que llega a la Tierra, en una hora podríamos darle energía por casi todo un año al todo el planeta. Don Ernesto, precisamente estaba leyendo un informe, el informe de estadísticas de capacidad renovable 2020 de la Agencia Internacional de Energías Renovables, que mostraba que la nueva capacidad de energía renovable representó el 72% de toda la expansión energética del 2019 a nivel mundial. Específicamente, las fuentes solar y eólica dominaron esa expansión y representaron en conjunto un 90% de toda esa capacidad. Estos datos son a nivel internacional y muestran un gran crecimiento, pero a nivel nacional, ¿cómo se encuentra el país en cuanto a la utilización de este tipo de energías, principalmente la energía solar? Bueno, yo creo, Roberto, que es importante, muy importante entender por qué se está dando ese cambio. Primero, porque estamos llegando a un 72% de capacidad instalada renovable, y es porque el mundo no da más. O sea, ya estamos viendo los efectos, y así como, por dicha, con todo lo dolorosa y triste que ha sido la pandemia, nos ha venido a enseñar como humanos lo susceptibles que son los sistemas. Y desde hace algunos años, muchos científicos vienen hablando de cambio climático. El problema del cambio climático es que no se da de un día para otro. Era como cuando hablábamos, el otro día estaba viendo un documental de Abril que decían, ¿usted se imagina que en Costa Rica llegáramos a 50,000 casos? Bueno, 50,000 casos llegamos hace 2 días. Sí. El ser humano tiene ese problema para entender los crecimientos exponenciales, porque siempre hemos vivido históricamente en tiempos lineales. Si nos vamos atrás en la historia del ser humano, y hará nada, hará 5,000 años, que para la historia del ser humano, que son varios cientos de miles de años, 5,000 años es nada, las cosas no cambiaban. Como consumía agua su abuelo, era muy similar a como iba a consumir agua su nieto. Igual, la jalaban probablemente en un pozo, en un balde del río, no cambiaban las cosas rápidamente. Sin embargo, si usted traslada esa misma analogía al presente, y usted trata de explicarle a sus abuelos, usted todavía es muy joven, pero bueno, digamos que tal vez sus abuelos sí les hubiera dicho, ¿cómo? Que hay que comprar agua en una botella y pagar por eso. No, eso no me hace sentido. Y es muy diferente a como tus nietos van a procurar el agua. Eso significa que vivimos ahora en tiempos que son exponenciales, en que un cambio muy pequeñito al inicio se va componiendo hasta que después nos genera cambios gigantes. Y eso es lo que está sucediendo con las energías renovables. Por eso es que vemos esa tasa de penetración del 72% de la capacidad instalada a nivel mundial. ¿Y por qué solar y eólica? Más bien me sorprende que sigamos metiendo en esa misma bolsa a solar y eólica, y te lo voy a poner con un ejemplo muy, muy sencillo. Necesitas energía para tu casa. Puña, poner una torre eólica, y en épocas de tiempo variable, de clima tan variable, es difícil saber cuándo va a haber viento y cuándo no. Mientras que sol, vos tenés la ventaja con el sol de predecir de una manera muy exacta que va a salir al día siguiente. Siempre. Todos los días va a salir el sol. Vas a tener a veces algunas situaciones de nubosidad, vas a tener a veces temporales de varios días sin sol, pero que el sol sale todos los días es un hecho innegable. Entonces, si bien es cierto, es una energía que tiene una variabilidad, la logramos predecir de una manera bastante fuerte. Y a todos nos pega el sol. Hay gente que vive en zonas ventosas, hay gente que vive en zonas con ríos, pero algo que nos cae a todos parejo es el sol. Entonces eso ha hecho que para muchos comercios, industrias, personas individuales, sea una gran alternativa, porque la mayoría de la gente tiene acceso a recibir sol y a poder utilizar su energía. Por eso es que hemos visto ese crecimiento. Y aquí en Costa Rica tiene la bendición de que se tomaron muy buenas decisiones en el pasado que nos dotaron de una matriz eléctrica, no energética, de una matriz eléctrica
muy renovable. Las primeras plantas que se hicieron aquí fueron hidroeléctricas y así fuimos creciendo. Entonces, perdón, qué pena, toser. Ahora toser es No mal se visto, preocupe. es mal visto. Pero No se bueno, preocupe. en el país tuvimos esa ventaja de que comenzamos a explotar la energía hidroeléctrica y eso nos mandó en un camino muy diferente al de nuestros vecinos que comenzaron a quemar hidrocarburos para producir energía. Y pese a que tenemos una capacidad instalada, y aquí sí, capacidad instalada, que nos permite gozar del 98% de electricidad renovable, nuestro pecado importante está en la energía. Porque cuando uno suma la energía que necesitamos y suma todos los hidrocarburos que utilizamos para el transporte, ahí es a donde está nuestro problema de contaminación. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en el país que es lindísimo? Se han instalado 50 megawatts de energía solar fotovoltaica distribuida. Eso no fue que el ICE hizo una megaplanta o que la CNFL construyó. No, eso fue que su vecino, el súper del frente, el almacén de la esquina, la lechería que está allá arriba, todos hemos ido invirtiendo en energía solar fotovoltaica poco a poco. Y esa energía nos ha ido ayudando a todos como costarricenses. Y como decías, aterrizando en el país, ¿qué es lo que ha estado sucediendo? Mira, de las adiciones de energía de este año, te puedo decir que 100% han sido solares, porque ya no estamos construyendo más plantas hidroeléctricas, ya nos dimos cuenta de que no era un buen negocio. Por ejemplo, el Diquís, que fue la última planta que planeamos construir. El Diquís nos destruía un río, no lo destruía. Y las poblaciones que estaban alrededor y todos los ecosistemas que estaban alrededor se veían afectados. Y además tenía el gran problema de que teníamos que construirlo de un solo. O sea, uno no puede ir haciendo, bueno, el Diquís no se hizo por dicha, pero pensemos en el Reventazón. Este año ocupamos un 5% del Reventazón, construyamos solo un 5%. No, eso no se puede. Hay que hacerlo todo de un solo. Son obras que son monolíticas. Mientras que en solar, este año necesitamos ese 5%. Mandamos las señales al mercado para que este y este otro pongan paneles y ya llenamos ese 5%. Después ocupamos un 10%, lo hacemos y lo vamos haciendo de manera escalonada en un negocio que es bueno para todos los costarricenses. Y eso es algo que ha costado, se ha satanizado mucho. Se ha dicho, no, es que la energía solar es solo para los que pueden pagarla. No, esto nos ayuda a llevar la carreta del país para adelante todos juntos, porque esas son inversiones que no van a tener que hacer el ICE, la CNFL y las otras distribuidoras. Entonces, es apoyarnos, es entendernos que estamos interconectados y que las acciones que yo puedo tomar en beneficio de mi empresa para mi consumo eléctrico también terminan ayudando a mi vecino y al que está más allá y a todos en el país. En esto estamos viendo, con esto que usted comenta, que la energía solar toma un rol muy importante a nivel internacional y en el país en especial para nosotros, ¿verdad? Costa Rica tiene una mayor capacidad de lo que ha venido haciendo para aumentar la colocación de paneles solares y aumentar la capacidad de generación eléctrica basados en la energía solar. Claro, y a mí me encanta un ejemplo que he usado varias veces. Estamos en una ficción regulatoria que hace que una casita muy humilde no pueda poner un panel para ayudarse ella misma y ayudar al resto. ¿Y por qué digo esto? Porque nos inventamos un artilugio legal en el cual estamos muy preocupados de controlar cuánta es la energía que produce esa casa y para eso hay que poner un segundo medidor. Y adicionalmente, estamos frente a un proceso que es muy engorroso, digamos, a nivel de tramitología necesaria para hacerlo, que hace que sea el mismo proceso para una casa muy pequeñita que para un supermercado. Y evidentemente son realidades económicas diferentes, pero cuando yo le vengo a pedir a esa casita que por favor ponga el mismo medidor que tiene que poner el supermercado, ahí está perdiendo la casita porque cuesta lo mismo. Entonces, eso nos está dejando una gran parte de la población por fuera. Yo me imagino, y en Yuxta peleamos por un futuro en el cual cualquier nuevo abonado tenga un medidor bidireccional, un medidor que cuente la energía que retira de la red
y la energía que inyecta, para que esta persona cuando pueda poner un panel solar y ayudarse él mismo, pero también ayudarnos a todos. Ese es, digamos, por lo que peleamos en Yuxta y tomarán años, vamos viendo avances en los marcos regulatorios, pero sí ese es el pleito en que estamos, para poder seguir manteniendo la solidaridad del esquema eléctrico que ha desarrollado el país y no privar a nadie de las ventajas de poder hacer esto. Don Ernesto, conversábamos al inicio, y podemos ampliarlo un poquito más adelante, de que, por ejemplo, un caso de beneficio es que una pyme, por ejemplo, que facture más de 200.000 colones en recibos eléctricos mensuales, puede reducir con la energía solar casi un 95% de ese gasto fijo. Claro. Ese es solamente un beneficio, ¿verdad? Usted ya ha mencionado muchos más para las familias y empresas. Desde ese punto de vista y de su experiencia, a pesar de sus beneficios, ¿por qué tal vez se ha encontrado con tanta oposición o se ha satanizado tanto este tema en el país? Porque siento yo que es bastante bueno para el país como tal. Claro, yo creo que es un tema de temor, es un tema de miedo, y el miedo es un pésimo consejero. Párate un segundo, como si fueras una de las empresas de vender electricidad, el ICE, CNFL, SPH, que ha hecho eso mismo por más de 50 años. Y que ese ha sido su negocio. No quiere que nada se mueva. No quiere que nada se mueva, no me mueva nada. Yo tengo aquí a mis colaboradores haciendo lo que tienen que hacer, por eso les pago un sueldo, esto es de esta manera. Entonces yo creo que ha habido un gran temor. Sin embargo, con mucha alegría uno va viendo que las cosas evolucionan. He visto gente muy capaz dentro del ICE entender cómo hay ciertos cambios a los que uno no debe oponerse o no puede oponerse por mucho tiempo, más bien tiene que ver cómo lo logra abrazar y hacer que funcionen para todos. A mí me encanta un ejemplo que es, para los más viejos se recordarán ahí que teníamos un sistema MIDA para llamadas internacionales y era carísimo. Hombre, hablar de aquí a allá costaba un montón de dinero. Cuando comenzaron a aparecer las comunicaciones por internet, en determinado momento se trató de que fuera ilegal hacer llamadas a través de internet. Y se peleó mucho y se desperdició un montón de tiempo en ese pleito, en lugar de buscar cómo podíamos desarrollar algo que, apoyado en eso, lograra generarnos valor a todos. Le decía yo el otro día a un funcionario del ICE, con lo que el ICE sabe de energía y sabe de telecomunicaciones, era para que el ICE hubiera inventado WhatsApp. Sí, WhatsApp lo inventaron 50 personas. Ese es el tamaño máximo del equipo cuando se vendió. ¿Por qué no pudieron ser estudiantes de la UCR y del TEC dirigidos a través del ICE diciéndoles, vean muchachos, está cambiando la cosa, porque va a cambiar? ¿Cómo podemos sacarle ventaja a esto? Imagínate qué lindo y qué gran valor hubiera sido para el país que esa iniciativa, ya sea desde la parte pública o privada, o mucho mejor en una alianza pública-privada, hubiéramos sido los que hacemos eso, en lugar de haber entrado en pánico y decir, no, prohíba esa cosa, prohíbala, porque nos va a destruir el sistema telefónico. Cosa que hizo, ya no existe el MIDA. O si existe imagínate, en esta misma conversación que estamos teniendo podríamos estar en cualquier lugar del mundo, así es que perdió toda la relevancia. Y uno de los argumentos más fuertes es que no nos pase eso en energía, que en energía logremos todos juntos, y más con la posición que tiene Costa Rica. Es que el pleito, toda la fuerza del ICE no debería estar en tratar de impedir que la gente genere su energía, sino en buscar cómo podemos darles energía a tantos vecinos que tenemos pobres energéticamente, para que puedan crecer, y cómo logramos reconstruir nuestro tejido energético, nuestra matriz energética, para que todo el transporte sea eléctrico. De ahí la importancia de los vehículos eléctricos, de los buses eléctricos que vienen 3 por dicha, muy buen trabajo el de la primera dama, del tren eléctrico al Caribe y el de pasajeros que también se están trabajando. Ese tipo de iniciativas es en la que tenemos que poner la fuerza, no en tratar de entrabar el cambio de negocio que se está dando producto de la tecnología, y que vos ya lo mencionaste bien, 90% de la capacidad instalada es
es solar y eólica, y más bien solar creciendo fuertemente. No tratemos de frenar eso, más bien veamos cómo utilizamos esa fuerza para lograr llevar al país a una mejor posición. Con esto hablábamos del 95% que las empresas se pueden ahorrar, Sí. pero también esto se traslada a la parte residencial. Una persona con un panel solar crea su propia energía y también disminuye muchísimo ese gasto que tiene que hacer en el recibo, en el pago mensual, que también muchas veces es complicado poder sacarlo, es un gasto fijo. ¿Cómo es Claro. que se logra este beneficio a través de la Sí. energía solar? Y aquí me devuelvo a felicitar a todos los empresarios y emprendedores en estos momentos de pandemia que han logrado mantener sus empresas a flote y mantener a sus colaboradores. El otro día en una conversación, ¿cómo es eso de ser emprendedor en tiempo de pandemia? ¿Cómo haces para dormir? Sí. Yo duermo como un bebé. Yo duermo como un bebé, es fantástico. Cada 2 horas me levanto y lloro. Es que la situación es muy dura. Sí. La situación es muy dura, pero hay que seguir adelante. Entonces, y aquí, Roberto, es donde yo tenía un mensaje muy importante para todos los que están al frente de un negocio que paga. Y producto de esa ficción legal que nos inventamos, hay negocios, por ejemplo, si usted tiene un supermercado y paga en promedio 350,000 colones al mes, es un supermercado pequeñito, es una pulpería supermercado, está ahí como entre los dos. Claro. Usted, ese mismo gasto que está haciendo, cada mes que pasa y usted paga esos 350,000 colones, es como botar esos 350,000 colones a la basura. Usted no volvió a verlos. Sí. Si usted instala un sistema fotovoltaico, lo que normalmente sucede es que su factura baja de 350,000 colones a 50,000 colones. Tiene un ahorro de 300,000 colones todos los meses. Y aquí viene la otra pregunta que a veces me hace la gente, pero es que no tengo la plata para comprar el sistema. No importa, porque hay muchos mecanismos financieros, de los cuales nosotros tenemos varios de ellos, que le permiten a la persona poder financiar su sistema a lo largo de 10 años. Estamos hablando de sistemas que tienen una vida útil de 40, una garantía de generación de 25. Entonces, que ese ahorro que está teniendo de 300,000 colones al mes, parte de ese ahorro, porque a veces son 280 o 270, claro, los coge para amortizar el equipo. Y al cabo de 10 años se dio cuenta de que ya terminó de pagar ese préstamo, perdón, y su factura se vio reducida. Entonces, eso es lo que decimos que podemos convertir de gasto a inversión, que es lo que necesitan las empresas en estos momentos tan complicados. Y te mencionaba ese punto, vos decías 200,000, por arriba de 200,000, es un muy buen negocio, pero por arriba de 350,000 hay una oportunidad muy grande de que el calce numérico haga que usted pueda disfrutar de sus paneles solares fotovoltaicos sin tener que poner un 5 al inicio. Eso por la estructuración financiera, entonces se puede hacer un proyecto que no requiera prima, por ejemplo. Entonces, pensar que en comercios y en industrias que pagan más de 350,000 colones, es un sinsentido no hacer esto porque estás botando plata todos los meses. Si es una factura que está por arriba de los 200,000 hasta los 350,000, tal vez tengas que poner una prima, tal vez, una prima de un 20%, que para un sistema de alguien de ese consumo deben de ser como 1,5 millones de colones. Esa es la prima que tendrías que poner. Y para casas, que es el otro punto. Vieras que en casa sucede esto que te estaba diciendo, que los mismos costos de interconexión que paga un supermercado son los que tiene que pagar la casa. Sin embargo, en casas de alto consumo, casas de más de 50,000 colones al mes, es un negocio financiero interesante porque la gente está obteniendo un rendimiento por su capital que es superior a lo que está en la calle. ¿Y a qué me refiero con esto? Si usted logró hacer un ahorro de 10 millones de colones y lo tiene ahí, y lo tiene en el banco ahora lo que te está pagando es un 2%, un 3% si acaso. Usted puede coger esa misma plata, comprar un sistema fotovoltaico y el rendimiento de ese sistema fotovoltaico
va a ser como un 20%. Entonces, wow, estás logrando obtener un mejor rendimiento por tu dinero. Pero sabemos que esa no es la realidad de todos los costarricenses. Y por eso es que estamos peleando y peleando duramente por poder habilitar este mecanismo que para cualquier costarricense, desde que uno pide el servicio, ya venga un medidor de doble vía. Y es que esos son los incentivos que en los que a veces nos enfrascamos. Un medidor convencional que mide solo la electricidad que entra, digamos que vale 10. El medidor que mide la que entra y la que sale vale 11, porque es un cambio en el software nada más. Pero bueno, digamos que te cobren 11. Ve qué irónico lo que nos están forzando a hacer ahora. Nos están forzando a poner el medidor que vale 10 y después tener que descartar ese medidor que vale 10 y poner el que vale 11. No se vale. No se vale. Por eso es que estamos luchando, porque eso sí nos deja a varias gente fuera de la ecuación. Pero para casas, para comercios y para industria, en ese tipo, con esas consideraciones de que si usted está consumiendo más de 350,000 y no tiene instalados paneles solares fotovoltaicos, está botando su dinero literalmente. Si usted consume entre 200 y 350 y tiene una prima por ahí, ese es su momento. Y si usted consume menos de eso y tiene un dinero disponible que esté invirtiendo muy barato en el mercado financiero, este va a ser su opción de mejor rendimiento. Don Ernesto, algo que usted mencionaba anteriormente y me parece que es muy cierto, es que muchas personas tal vez no dan ese paso hacia la energía solar. Bueno, primero que todo por regulación, que podemos hablar también un poquito más adelante, pero otra por miedo, porque tienen ciertas ideas tal vez erróneas respecto a lo que necesita para poder implementar este tipo de energía, colocar los paneles. ¿Cuáles son los requisitos que las personas tienen que cumplir para poder colocar paneles solares desde el punto de vista de solicitar permisos, por ejemplo, hasta si deben de hacer alguna adecuación al sistema eléctrico interno del lugar o de la empresa? Ok, y entrando en las limitaciones, y ya casi vamos a llegar a los requisitos, pero una cosa que conversamos con nuestros clientes que es muy importante es, tenemos que pensar en largo plazo. Y curiosamente, como costarricenses, y producto de que no habíamos vivido crisis fuertes hasta ahora, no estábamos acostumbrados a pensar y planificar en el largo plazo. Estábamos viviendo muy en el ya. Entonces, si alguien viene y te ofrece un negocio que es un excelente negocio, pero te dice, vea, este negocio hay que pensarlo en el largo plazo. Hay mucha gente que le cuesta dar mucho ese paso para planificar el largo plazo, y ese es un tema de educación financiera que también estamos tratando de llevar a muchos usuarios, porque a veces la gente dice, no hombre, sí, lo que me voy a ahorrar son $30, pero cuando uno le compone esos $30 y se da cuenta de que al cabo de 25 años va a tener una riqueza de $315,000 que no tenía, le cuesta mucho dar ese brinco de pasar de 30 a $315,000. Y es que $315,000 son muchísimos millones de colones. Sí. Le cuesta dar ese brinco. Yo creo que eso es algo bueno que nos ha dejado la pandemia. Es exactamente cuando nos escandalizábamos. Se recuerda que habían 9 casos y casi, ya vamos a llegar a 10. Eso era. No, ahora pasan 1,000. Eso también nos ayuda a también entender, y lo mismo sucede con el dinero. Entonces, hay un tema ahí del horizonte de planificación financiera de las personas. Pero aterrizando ya en los requisitos, por dicha hay empresas en el país, empresas muy serias que se han tomado la tarea de asesorar a sus clientes para llevarlos a través de ese trámite burocrático, porque lo primero que hay que hacer es, hay que hacer un estudio, de la instalación para ver cómo está el techo, si tiene un techo libre de sombra, cuál es el consumo que tiene. Después de eso hay que revisar la instalación eléctrica interna para que esté bien, y después de eso hay que presentar una solicitud a la distribuidora para ver si nos dan permiso de hacer un sistema fotovoltaico. Y eso me lleva a otro punto que es importante. Por un tema de decisión
de política en el país, se dijo que un 15% de los abonados de un circuito pueden tener acceso a generación distribuida, o sea, pueden instalar paneles. En términos sencillos, ¿qué significa esto? En su barrio, solo 15% de las casas pueden poner. Cuando llega a la casa 16, le rechazan el estudio y le dicen que ese circuito ya está topado. Entonces, ese es el primer paso, la solicitud de viabilidad. Y eso es algo que, por ejemplo, nosotros dentro de Yuxta, dentro de la empresa, hacemos esa primera revisión para que el cliente no tenga tiempo. Lo primero que le decimos es, pasanos tu recibo eléctrico, estás en este circuito, sí hay oportunidad. Estás en este otro circuito, no hay oportunidad, ya se te pasó el tiempo. Que es otra cosa, Roberto, que es muy triste que pasa. Hay gente, y tengo en este momento en la mente a un cliente que me dijo, no, mira, esperémonos, yo te voy a definir dentro de 2 meses. Y se esperó 2 meses. Y en esos 2 meses, el 15% de los vecinos lo hicieron y se llenó el circuito. Y ya no puede instalar. Ya puede instalar de una manera diferente, que no es tan eficiente, y al final este cliente decidió hacerlo, porque antes de que las condiciones empeoren. Claro. Esa es una cosa que es importante, las condiciones, pese a que estamos logrando avances regulatorios, hay ciertos beneficios. Por ejemplo, en este momento los equipos de generación fotovoltaica son exonerados, no pagan IVA. Eso yo no creo que se vaya a sostener mucho tiempo. Yo creo que el próximo año ya vamos a decir, para el país lo mejor es que paguen IVA ya, porque la tecnología ha venido cayendo de precio a un nivel tal que es posible. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Hay gente que en el futuro, por no haberlo hecho a tiempo, así como a algunos ya le habían dicho, ya está el 15%, no podemos, algunos le van a decir, sí, pero hay que pagar el IVA ya. Entonces ahí hay, nada, las oportunidades son como todo en la vida, uno puede verlas pasar o decidir agarrarlas, ese es el tema. Entonces, después de que se hace esa consulta de viabilidad del proyecto, ya el proyecto queda inscrito como un proyecto en construcción y la construcción es muy sencilla. O sea, construyendo un sistema grande, nosotros duraremos 1 semana, 2 semanas, construyendo una casa, construyendo el sistema fotovoltaico en una casa, duraremos 2 días. Pero se nos van casi 90 días en la tramitología necesaria. Vea qué increíble. Estamos hablando de que hay 90 días de trámites para lograr llegar a tener el sistema, más el tiempo de instalación, que en algunos casos son 2 días. Claro. Eso es con lo que estamos luchando, pero yo, la recomendación aquí es, hay empresas serias en el país, con los ingenieros acreditados para hacerlo. La mayoría, vamos a ver, de las, por dicha, y esto es parte de estar en una industria naciente, las empresas más serias del país se incorporaron en una cámara, en la Cámara Costarricense de Generación Distribuida, en donde estamos empujando lo que son buenas prácticas, para que los consumidores estén seguros y para que sepan que pueden contratar con una empresa de la Cámara que opera bajo ciertos parámetros que son adicionales a los que impone el CEFIA, para que haya una mayor seguridad dentro de la instalación. Eso hace que las instalaciones sean más seguras, que tengan un mejor desempeño financiero y que en realidad logren ayudarnos a todos, porque lo último que uno quiere es que alguien tratando de hacer una instalación se jale una torta. Eso no es bueno para nadie, puede atentar inclusive contra la seguridad de la gente. Sí. Don Ernesto, en ese sentido, ¿qué aspectos debería mejorar el país en cuanto a regulación para incentivar aún más la implementación de paneles solares y de uso de energía solar? Porque la regulación actual se hizo en un momento específico, pero de ese momento a hoy es completamente diferente. Ha ido creciendo muchísimo el interés de las personas, de las empresas. Entonces, de acuerdo a esta evolución que se ha dado en el mercado, ¿qué debería cambiarse a nivel de regulación? Sí, yo creo que es muy importante entender, y lo que decías de la regulación es bien triste. La ley de eficiencia energética que tenemos es de 1994. En la lista de exoneración no están incluidos los bombillos LED, porque no existían. Sí.
Dentro de la legislación que tenemos para energía solar fotovoltaica, dentro de la regulación, mira, la parte de baterías se ve algo como muy ajeno, como que no era aquí, y ahora el mercado está yendo hacia allá. Entonces sí, la legislación tiene que ir avanzando. Y ahora estamos en un momento muy interesante. Esperamos dentro de 2 semanas que salga un nuevo decreto del MINAE en donde nos corrige algunos defectos históricos que estábamos teniendo. En su momento, cuando se hizo cuando se hizo el marco regulatorio, se dijo que 49% de la energía que uno genera puede ser inyectada a la red para ser recibida de vuelta en otro momento. Y ese es un límite que es absurdo. Ese es un límite que no hace sentido. Fue una ocurrencia legal porque no hace ningún sentido de vista técnico. Elimina el potencial de aprovechamiento para un montón de usuarios, genera que tengamos que instalar sistemas que no son los óptimos. Entonces, hay varios puntos dentro de la regulación sin entrar a detalle. La buena noticia es que ya viene un decreto que esperamos doña Andrea Mesa pueda firmar, uno de los primeros decretos que va a entrar firmando en su nueva posición como señora ministra, y adicionalmente varios diputados, y esto es lo lindo, son varios diputados en la Asamblea Legislativa, han estado impulsando un proyecto que a veces a mí me asusta porque es muy visionario. Son esas cosas que pasan en Costa Rica, es como abolir el ejército. ¿A quién se le ocurría en ese momento? Cuando yo veo ese proyecto y lo veo tan bien hecho, yo digo, qué increíble, y te pone a soñar, sí, tal vez el país, tal vez tenemos por dónde salir como país, porque es un proyecto que está muy bien construido, es un proyecto que tiene elementos de futuro y que inclusive no limita las tecnologías, sino que queda abierto, porque no sabemos qué es lo que se va a descubrir en los próximos 5, 10, 15 años. Entonces tenés una ley habilitante. Y sintetizando aquí en el punto, yo creo que lo que nos falta es que salga ese reglamento, que esperamos ya en 2 semanas tenerlo ahí listo, y después de eso, esta nueva ley sobre recursos energéticos distribuidos. Eso es lo que hace falta para que esto sea útil para todos y sea accesible para todos. Perfecto. Don Ernesto, nos va ganando el tiempo lamentablemente porque este es un tema que da para conversar por muchísimo tiempo, casi un día entero, pero me gustaría ir cerrando tal vez que nos cuente un poquito qué es Yuxta Energy, la empresa que usted lidera, también que tiene muchísima experiencia en el mercado, entonces me gustaría que nos hable un poco también sobre ustedes. Bueno, Yuxta Energy es una empresa costarricense. Yo creo que la mejor manera de explicarlo es por qué nos llamamos Yuxta. Cuando arrancamos esto, lo que dijimos es, queremos hacer una empresa que genere un impacto social positivo, un impacto ambiental positivo, pero que no sea una ONG, sino que tenga un modelo de negocio que le permita dar un soporte financiero para poder impulsar ese cambio que queremos. Claro. Y te soy sincero, al inicio no sabíamos qué íbamos a hacer. Simplemente sabíamos que tenía que ser algo bueno, socialmente y ambientalmente, y que no íbamos a depender de donaciones, que teníamos que imaginarnos un modelo de negocios que lo soportara. Y dijimos, esa es la yuxtaposición de esos 3 impactos en donde vamos a trabajar. Y ahí fue que dijimos llamarnos Yuxta, porque esa es la yuxtaposición de esos 3 impactos en donde operamos y comenzamos a trabajar en energía. Y el aspiracional que nos fijamos en aquel momento es cómo hacemos para que Costa Rica no tenga que construir el diquis. Eso fue la meta que nos planteamos. ¿Cómo hacemos? Evidentemente no lo vamos a hacer solos y comenzamos a ayudar a cuanto instalador solar o empresa de eficiencia hubiera alrededor, entendiendo que en realidad no eran competidores, que si nos estaban ayudando a llegar a esa meta eran colaboradores, porque esa era una meta que era importante para el país y que por supuesto tiene que trascender a una empresa. Entonces, Yuxta es una empresa costarricense, tenemos gente muy visionaria que trabaja con nosotros precisamente porque la meta es muy buena y muy necesaria para el país y llevamos 5 años, bueno, ya casi 6,
trabajando en lograr empujar una industria fotovoltaica que nos permita no construir más represas y que todos los costarricenses podamos aportar a la matriz eléctrica, y más recientemente empujando un cambio hacia una electromovilidad que sea buena para todos. No vendiendo carros, no. Hay muchas cosas que nosotros hacemos, más bien facilitando que eso pueda suceder, y entonces cada vez que instalamos un panel, tenemos energía disponible para que alguien pueda cambiar un carro de combustión a un carro eléctrico. Don Ernesto, muchísimas gracias por su tiempo, por esta conversación tan interesante realmente, y sobre un tema tan importante para el país. Don Roberto, muchísimas gracias a ustedes, y estamos siempre al servicio. O sea, es una de las cosas, así como te comentaba, que cómo duermen los emprendedores ahora en la pandemia, como un bebé, llorando cada 2 horas. Estamos para ayudar a todos esos emprendedores que hay en el país a realmente poder convertir ese gasto en una inversión que nos permita a todos estar mucho mejor en adelante. Muchas gracias y a cuidarnos. Con todo gusto, Ernesto. Conversamos con Ernesto Moreno, CEO de Yuxta Energy, a quien le damos nuevamente las gracias, y también le damos las gracias a todas las personas y la comunidad de Rumbo Económico que nos acompañó durante este día, esta conversación. Y les recordamos que si desean obtener más información sobre economía, negocios o finanzas, los invitamos a visitar www.rumboeconómico.net y allí encontrarán toda la información que les ayudará en su día a día. Muchas gracias a todos.